no está, pero nosotros sí estamos para darle más información. Ahora conversando con nuestros compañeros de Informe 11, que nos decían, Andreas, que cada uno de esos retos para lo que funcionan y que sirven, que hay un antes y después de vivir una experiencia de estas. Bueno, pues eso precisamente nos lo viene a contar Antonio Álvarez de Santi en un libro que se llama La Salida, en donde ustedes recuerdan que una salida común y corriente, una salida rutinaria, andar en bicicleta, se convirtió prácticamente en una tragedia, y así ha pasado para muchísima gente que lo vemos en los diarios de circulación nacional. Ese es el lanzamiento de ese libro y donde detalla parte de esa experiencia. Sí, para los que pues no conocen la historia, me imagino que casi todos en el país, una mañana común y silvestre, ¿verdad? Antonio salió a practicar en su bicicleta y de repente un camión se acercó, lo lanzó a un lado del camino, tuvo un grave accidente y el proceso de recuperación se convirtió en toda una experiencia de vida, y justamente pues quien pasó de ser una persona totalmente independiente a ser una persona que dependía de los demás para todas sus funciones. Y ahora presenta este libro, en esta historia, en esta experiencia de vida que quiere compartir con todos nosotros. Así que ahí lo tienen, La Salida, una historia de lucha, de Antonio Álvarez de Santi. En diciembre del año pasado, el 9 de diciembre, yo sufro un accidente mientras estoy entrenando ciclismo. Salgo de mi casa en Curridabat, voy a ir a Tierra Blanca de Cartago, y cuando he pasado a subir un pequeño ascenso que hay, que son unos 200, tal vez unos 400 metros antes del peaje de Cartago, un tráiler me adelanta, muy pegado a mi bicicleta y a mí, y en determinado momento colisionamos y me lanza al lado derecho de la carretera. Un día como cualquier otro, al menos eso pensó don Antonio Álvarez de Santi cuando salió de su casa, pero ese accidente le dio un giro a su vida y a la de su familia. La salida es la historia de todo el proceso que yo viví de recuperación para encontrar la salida del problema. O sea, para decir, bueno, ya salí, volví a la vida normal y finalmente crucé la puerta dejando atrás lo que fue el accidente y la recuperación y volví a la normalidad. Entonces la salida significa el volver a encontrar el encuentro con una vida normal después de mi recuperación. Un libro que habla sobre el optimismo que viene en la recuperación después de un accidente. Para él cada día era un avance. Cada día había un motivo para dar gracias. Ahí empiezo a encontrarme con situaciones para las que probablemente nunca había pensado que me iban a suceder y para las que no estaba preparado. No podía usar mis manos, no podía usar mi pierna, tenían que darme de comer, tenían que bañarme, tenían que rasurarme, tenían que lavarme los dientes, no me podía mover de la cama a la silla de ruedas, ni de la silla de ruedas a la cama, tenían que levantarme. Entonces todo ese proceso de dependencia es esa parte mental a la que usted hace referencia, ¿verdad? Que es cómo uno, y en la mente de uno, puede sobreponerse a un accidente, cómo lograr encontrar, primero, temas positivos, optimismo, ilusión, cómo tener el apoyo de la familia para que lo ayude a uno a salir adelante y en lugar de deprimirse, poder uno levantarse, hacer terapia y retomar la vida normal. Todos escuchamos la frase que la vida es muy corta y hay que aprovechar cada momento. Eso nos lo recuerda don Antonio Álvarez en las páginas de su libro. En mi caso, la primera lección fue, después de que caigo al pavimento y me doy cuenta que estoy vivo, es que sentir una gran alegría de que no morí, ¿verdad? Yo pude haber terminado bajo las llantas del tráiler, dichosamente no fue eso lo que pasó. Quedé a la orilla del camino, quebrado y con heridas en mi cara, pero quedé vivo. Entonces era un motivo de estar contento. O sea, no era estar triste por el accidente, ya el accidente pasó, era estar contento porque quedé vivo y porque Dios me dio una segunda oportunidad. El libro tiene un valor de 3.900 colones, parte de las ventas serán donadas al Centro Nacional de Rehabilitación. Fijo, ¿cuánto te puede cambiar la vida, verdad? Después de vivir una experiencia de este tipo. Un libro con un precio bastante cómodo, un libro muy bonito, escrito como si estuvieras hablando precisamente, como si estuvieras tomándote un café o entrevistando a don Antonio Álvarez, que muy amablemente nos recibió. Bien.